Muy buenas tardes. En esta ocasión les vamos a hablar acerca de las baterías de los vehículos híbridos, que son las baterías de alto voltaje, conocidas como baterías HV por su denominación en inglés de High Voltage. Tenemos aquí en un esquema donde podemos apreciar las partes principales de la batería de alta tensión, que viene acá que ser los sensores de temperatura. Acá tenemos el módulo o computadora de la batería, y acá tenemos el enfriador, que es un ventilador que funciona de acuerdo a las señales que le emiten los sensores de temperatura a la computadora. La computadora tiene que activar o desactivar el ventilador cuando ya la batería se encuentre a una altura anormal de funcionamiento. En este caso sería que sobrepase su temperatura normal. Este es un ejemplo de una batería normal que puede ser de un Prius. Tenemos a continuación otro tipo de baterías, que este es un Toyota Highlander. Como aquí podemos ver, tenemos el bloque 1, bloque 2 y bloque 3. Cada uno tiene con sus distintas celdas. La sumatoria de todas las celdas es lo que nos da el voltaje, el total del voltaje de la batería de alto voltaje, como lo vamos a explicar a continuación. Acá tenemos un diagrama de la batería con los cables de positivos y negativos, con los cuales se conecta hacia el inversor. Como podemos ver, cada una de estas celdas proporciona 7.2 voltios, pero al medir las juntas, es decir, medir dos celdas, nos da un total de 14.4 voltios. En este caso, como te vamos a ver a continuación, la sumatoria de estas celdas nos va a dar el voltaje total del alto voltaje, que viene a ser por los 212 voltios. ¿Sí? Estas celdas están unidas en serie, ya que al unirlas en serie nos aumenta el voltaje. Aquí podemos ver, tenemos señalado por la numeración en pares, tenemos 14 celdas. Es decir, anteriormente vimos que estaba medido entre dos celdas, nos daba 14.4 voltios. Al multiplicarle por las 14 celdas los 14.4 voltios, nos da un total de 210, como lo podemos apreciar, 212 voltios de corriente continua. Es decir, que ya al sumar toditas las celdas que están en serie, vamos a tener un alto voltaje para el buen funcionamiento del vehículo híbrido. Estas baterías, para cuando se necesite trabajar, vamos a necesitar desconectar el jumper. ¿Qué es el jumper? Es un interruptor de servicio que es para poder maniobrar esta batería, ya que es de muy alto voltaje y puede ocasionar incluso la muerte o daños permanentes en el ser humano. El interruptor lo que hace es desconectar la conexión en serie de la batería. Como podemos observar aquí, esta es la conexión del jumper. El jumper, al rato de que desconectamos, se nos va a cortar y nos va a dejar cortando el circuito en serie, es decir, ya no va a haber continuidad. Al no haber continuidad, se va a cortar el voltaje. Una vez que ya se corte el voltaje, tenemos aquí el módulo. Estos módulos van a recibir la señal de que se le desactivó el jumper, y esto evita que los relés que tenemos aquí no se activen, ¿sí? Es como un sistema de seguridad. Estas baterías, como lo podemos ver, anteriormente se dañaba una batería y tocaban cambiar toda la batería, que tenía un costo de $7,000, $6,000. Pero actualmente ya, si se daña la batería, tendríamos que revisar más bien la celda o pack, que se les conoce, y ver cuál es el que está dañada, y se le podría reemplazar nuevamente con otra batería, con otro pack, con otro módulo, y así podemos nuevamente restablecer el funcionamiento de nuestra batería de alto voltaje.
y así nos estaríamos ahorrando mucho dinero. Aquí tenemos, como podemos observar, la unidad de control de la batería, que es la que se encarga de revisar cuánto voltaje está recibiendo, cuánto voltaje está saliendo. Es decir, que aquí recibe cuando el vehículo está activado solo lo eléctrico o cuando el vehículo está recargando la energía. Esto le da la computadora da la señal a los módulos que tenemos acá, a los relés, y estos a su vez permiten el paso o bloquean el paso de la corriente continua para que la batería, las celdas se carguen o se descarguen. Y cuando ya del uso empieza a generar calor por la energía que se transmite en las celdas, el ventilador los va a enfriar. Muchas gracias.